de muros que se caen, sino que es un patrimonio cultural que está amenazado. Pedimos el respeto de las obligaciones del derecho internacional según la protección de los bienes culturales, incluida la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. También queremos recordar que la destrucción intencionada de patrimonio cultural puede ser constitutivo de un crimen de guerra, como prevé el Estatuto de Roma, y que además se reitera en la resolución del Consejo de 2347. En tercer lugar, la decisión de Rusia de no prorrogar la iniciativa del Mar Negro y sus ataques contra las ciudades portuarias ucranianas tiene un impacto mucho más allá de Ucrania. Reiteramos nuestra preocupación enorme ante las consecuencias posiblemente desastrosas para la seguridad alimentaria mundial y le pedimos a Rusia que revise su decisión. Los ataques contra las instalaciones portuarias, también en el Danubio, cerca de la frontera rumana, y las amenazas ante la navegación civil es un potencial muy peligroso para que se recrudezca el conflicto. Pedimos contención y expresamos nuestro apoyo a los esfuerzos del secretario general y de otros, también el gobierno turco, para facilitar el acceso libre a los mercados mundiales de los productos alimentarios y también de los abonos. Señora, ahora que continúan los ataques en el sur de Ucrania, la población se prepara para reconstruir sus ciudades, su país, su futuro. Queremos llevar esperanza a estos esfuerzos que le permitan a la ciudad de Odessa renacer de sus cenizas, como ha sido el caso para la Catedral de la Transfiguración en el pasado. Suiza reafirma su solidaridad y su apoyo a Ucrania en la reconstrucción de su país. Muchísimas gracias. Le doy las gracias al representante de Suiza por esta intervención y ofrezco la palabra ahora al representante de Malta. Gracias, señora. Doy las gracias también al subsecretario general por su observación. La semana pasada, la Federación de Rusia decidió retirarse de la iniciativa del Mar Negro. Esta decisión se tomó conociendo los hechos de que pone en riesgo de todo lo que se ha logrado el año pasado. La decisión se adoptó de manera intencional, sabiendo que podía exacerbar una situación ya muy complicada en la seguridad alimentaria. Desde entonces, la Federación de Rusia ha atacado en repetidas ocasiones el puerto de Odessa en Ucrania, un centro de exportación de cereales, y ha atacado de manera deliberada las infraestructuras portuarias y las instalaciones de almacenamiento. Las repercusiones colaterales de estos ataques tienen ramificaciones globales y pueden afectar a millones, sobre todo los que se encuentran en países en desarrollo. En tanto que Consejo tenemos que seguir de cerca la situación y tenemos que buscar nuevas opciones para procurar que el abastecimiento de alimentos siga llegando, a pesar de esta decisión. Los edificios administrativos, culturales, religiosos y residenciales también han sido objeto de ataque y ha llevado a muchos muertos civiles. La destrucción de los lugares religiosos y de los lugares de culto en Ucrania por parte de Rusia nos preocupa enormemente. El Instituto para la Libertad Religiosa de Ucrania y la UNESCO han catalogado cientos de lugares religiosos que han sido destruidos, dañados o que han sido sometidos a pillaje por parte de los invasores rusos. Ahí tenemos que añadir la Catedral de la Transfiguración, que está en el corazón de Odessa y de su centro histórico, patrimonio de la humanidad. Estas medidas son constituyentes de crimen de guerra y también es un ataque a la identidad ucraniana y además complica el sufrimiento inmenso de la población ucraniana. Una vez más demuestran la falta de respeto total de Rusia a la Carta, al derecho internacional y a la vida humana. Nuestra posición sigue siendo firme. Los autores tendrán que rendir cuentas por sus acciones. En relación a esto, la semana pasada acogimos con agradecimiento la creación del Centro Internacional para la Persecución del crimen de los crímenes de agresión contra Ucrania y la creación de un registro de daños causados por la agresión de la Federación de Rusia. Son dos pasos muy importantes para lograr la rendición de cuentas y para garantizar el derecho a reparaciones para los ciudadanos de Ucrania, las entidades jurídicas de Ucrania, así como para el Estado. Debemos recordar todo el daño y destrucción que la guerra de agresión de Rusia está causando en Ucrania. Los ataques lamentables e inaceptables en los que nos centramos hoy son otro desarrollo preocupante de una secuencia larga y grave de eventos preocupantes que resultan directamente de la guerra no provocada sin sentido causada por Rusia. No podemos olvidar que los ataques a los civiles y a los objetos indispensables para la supervivencia de la población civil están prohibidos.
bajo el VIH. Además, insistimos ante Rusia que facilite el rastreo de los niños ucranianos y que se garantice la reunificación familiar. Finalmente, señora, también insistimos en que la liberación de Ucrania, la recuperación plena de la soberanía e integridad territorial dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente es la única manera en la que vamos a poder llegar a una paz justa y duradera. Para lograr esto, también recuperaremos el respeto por la Carta. Gracias. Le doy las gracias al representante de Malta por esta intervención y ahora haré una intervención en mi capacidad como representante del Reino Unido. Empiezo sumándome a los demás dando las gracias al subsecretario general Chiari por su comparecencia. Desde que acabara con la iniciativa del Mar Negro la semana pasada, Rusia ha desencadenado una nueva oleada de ataques sobre las ciudades y pueblos de Ucrania. El domingo, Rusia atacó el centro de la ciudad de Odessa, Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO, hiriendo a decenas, también 4 niños. Entre los edificios dañados gravemente se encuentra la Catedral de la Transfiguración, la iglesia ortodoxa más grande de Odessa. La Catedral de la Transfiguración se ha visto bombardeada en 2 ocasiones, en 1936, siguiendo las órdenes de Stalin, y ahora, siguiendo las órdenes de Putin. Este acto de vandalismo cultural y religioso ha afectado al corazón de la comunidad civil y recibió la condena inmediata de la Dirección General de la UNESCO. El ataque ruso contra Ucrania está dejando un rastro de destrucción amplísimo en todo el país. La UNESCO ha verificado daños a más de 270 lugares culturales o históricos, donde se incluyen bibliotecas, iglesias, teatros, museos y también monumentos. Miles de obras de arte y otros artefactos culturales han sido robados. Rusia está imponiendo sus leyes y sistemas educativos en Ucrania, limitando los medios de comunicación ucranianos y las lenguas indígenas del país e intentan adoctrinar a los niños ucranianos a través de transferencias forzadas a Rusia. Rusia tiene la intención de destruir la historia, la identidad y el patrimonio cultural de Ucrania. Con estos ataques, Rusia también está dañando a aquellos que más hambre pasan en el mundo. Atacando los puertos ucranianos en el Mar Negro y en el Danubio, intentan dañar la capacidad ucraniana de exportar alimentos. Han destruido decenas de miles de toneladas de alimentos y han reducido la capacidad ucraniana de almacenar la cosecha, incrementando de esta manera los precios mundiales de los alimentos. Nos situamos del lado del pueblo de Ucrania cuando tengan que reconstruir después de los ataques rusos y apoyamos los esfuerzos continuados de las Naciones Unidas de llevar alimentos a los mercados mundiales. Rusia ni siquiera intenta ocultar el cinismo y la crueldad de esta guerra ilegal. Lo que intenta es llevar a Ucrania al final y poner contra las cuerdas a la comunidad internacional. Pero Ucrania no se subyugará y nosotros, desde luego, no abandonaremos a Ucrania y le seguiremos apoyando también en este Consejo. Reanudo mis funciones como presidenta del Consejo y ahora le ofrezco la palabra al representante de Ucrania. Thank you, Madam President. Gracias, señora presidenta. Distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, subsecretario Chiari. Reconozco también la presencia aquí del representante del régimen de Putin en el escaño permanente de la Unión Soviética. Quisiera dar las gracias a la presidencia del Reino Unido por haber organizado esta reunión del Consejo de Seguridad a solicitud de la delegación de Ucrania. El pasado viernes informamos al Consejo de Seguridad de agresiones rusas deliberadas en la región de Odessa, justo después de que este país se retirara de la iniciativa del cereal del Mar Negro. Desde entonces, Rusia no ha hecho sino añadir leña al fuego de sus agresiones con misiles contra Odessa. El día 23 de julio se produjo el 5.º bombardeo seguido
contra el casco antiguo de Odessa, 19 misiles de diferentes tipos, incluidos algunos misiles antibuque. Reiteramos que el uso de misiles antibuque contra objetivos en tierra lo que hace finalmente es convertirlos en armas de baja precisión y, por lo tanto, de efecto indiscriminado. Como resultado, el casco histórico de Odessa, un lugar patrimonio mundial de la humanidad, acusó numerosos daños. La oleada de misiles, la embestida de misiles rusos acabó con 29 lugares históricos y de importancia cultural, como varios edificios religiosos, residenciales y museos. Retomo aquí la declaración formulada por la UNESCO y cito: justo 2 después de la agresión que destruyó un edificio histórico en Leópolis, esta agresión es la segunda seguida en una zona protegida según la Convención de Patrimonio Mundial y que conculca la Convención de La Haya de 1954 para la protección de propiedades culturales en caso de conflicto armado. Este bombardeo coincidió también con la destrucción del Centro Cultural de Arte Popular y Educación en la ciudad de Mykolaiv, a cientos de kilómetros de distancia. Fin de cita. El primer peritaje realizado en Odessa ha revelado daños a varios museos dentro de la zona de contención de la propiedad de patrimonio mundial, incluido el Museo Arqueológico de Odessa, el Museo Marítimo y el Museo de Literatura de la ciudad. Todos ellos tenían la insignia de la UNESCO y de las autoridades locales, el escudo azul, el emblema distintivo de la Convención de 1954 de La Haya. En total, resultaron dañados o destruidos 50 edificios tras la agresión. Bueno, así es, estas serían parte de las declaraciones del Departamento de Defensa de la ONU hasta el momento con referente a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Sabemos bien de que en las últimas semanas hemos visto bombardeos de parte de Rusia hacia Ucrania en diferentes puentes. También sabemos de que recientemente Rusia salió del acuerdo de granos a nivel internacional, lo que podría afectar a nivel económico internacional, además de a nivel de alimentación de Europa y de todo el mundo. Con este encuentro, con este tratamiento que se le está dando al conflicto en este momento, ¿a dónde tú crees que podemos llegar? Honestamente, creo que no vamos a ver un cambio significativo. Las tensiones siguen estando exactamente igual. La semana pasada vimos en la reunión que tuvieron con la OTAN también de que no introdujeron a Ucrania dentro de la OTAN. Exacto. Ellos esperaban ingresar ya de una vez y esto no sucedió de esta manera. Al contrario, a Estados Unidos lo que le dijo fue: nosotros vamos a seguir suministrándote dinero, vamos a seguir suministrándote armas. Sin embargo, no van a tener el apoyo que ellos esperaban que iban a tener, que iba a ser de toda la organización. Pienso de que estas tensiones van a seguir escalando si no se llega a una mesa de diálogo, si ambos países no se sientan a dialogar, si no se sientan a tener un acuerdo geopolítico. Esto no van a intervenir, la ONU no va a intervenir hasta el momento. No lo hemos visto en casi 2 años de guerra, no creo que vaya a suceder en este momento. Ellos lo que están haciendo es un llamado básicamente para que paren también los bombardeos de parte de Rusia a también entidades como lo son las iglesias, escuelas, entre otros. Sin embargo, pienso de que esto va a seguir exactamente como está hasta que no se sienten realmente a tener una mesa de diálogo. ¿Tú crees que exista alguien o algo que pueda lograr llevarlos a la mesa del diálogo? Bueno, fíjate que... ¿O depende de ellos dos? Yo creo que depende de ellos dos, pero también debería de haber un intermediario. En algún momento se planteó la posibilidad de que Estados Unidos lo llevara a la mesa de diálogo. Sabemos de que esto no sucedió. Sí. Yo pienso que en un futuro podríamos ver a China. Creo que en un futuro podríamos ver a China. Pero China coqueteó con el diálogo. Exactamente, exacto. Ellos incluso viajaron a Rusia y viajaron a Ucrania. Y ellos son los que están coqueteando con esta idea para que ellos puedan sentarse en una mesa de diálogo. Fíjate que lo lograron recientemente entre Arabia Saudita e Irán, en donde durante años, exactamente, lo destapamos acá. Y se vio venir. Exactamente. Durante años vimos a Estados Unidos interviniendo en esto, tratando de hacer una mesa de diálogo que nunca se llevó a cabo, y lo que vimos fue a China realmente dialogando con ellos para que pudieran
mediar las paces. Pienso de que en un futuro próximo eso sería el próximo panorama que podríamos ver, o sea, una pincelada de lo que podría venir más adelante. Sin embargo, recordemos también que el próximo año hay elecciones. Así es. El mismo Trump ha afirmado en diferentes oportunidades que si de él ganar, vuelve, ¿no? exactamente, que de ganar las elecciones, él se sentaría a una mesa de diálogo, llamaría a Putin, llamaría a Zelensky y de una vez trataría de mediar un acuerdo a nivel internacional, porque sabemos de que esta guerra no le está dejando nada a nadie más que cientos de desplazados y cientos de miles de muertos también. Exactamente. Bueno, pues vamos a esperar a ver si, caramba, si los chinos, si en mandarín es que está la solución. Bueno, esperemos así que así sea. Así ya veremos es. más adelante. Así es. Y comenzando con las noticias a nivel internacional, tenemos de que por fin se podrá nadar nuevamente en el río Sena. Y producción nos tiene todos estos detalles.